preguntas difíciles también, preguntas que acercan a las personas, preguntas que alejan a las personas, preguntas que crean una relación entre personas, preguntas que alejan a las personas. Y la Biblia tiene tanto preguntas cómodas como incómodas. Lo que pasa es que las preguntas incómodas en la Biblia son las que muchas veces no queremos responder. Son las que tal vez pasamos por alto, llegamos a algo en lo que no estamos bien y preferimos pasar de eso, o por lo menos no hacer nada en nuestra vida. Pero sabéis que estamos viendo el libro de Esdras y en el capítulo 9 y 10 estamos viendo también, como os prometí la semana pasada, con dos capítulos de Nehemías. Pero las preguntas en la Biblia o te las haces o te dejas llevar. Precisamente las preguntas en la Biblia que Dios nos hace están escritas para no dejarnos llevar, para despertar nuestra atención, para despertar nuestro cerebro, para que nos cuestionemos, para que nos paremos, para que nos preguntemos cómo estamos, para que reflexionemos acerca del futuro. La Biblia es un libro dinámico, por eso algunos dicen a veces o han dicho que la Biblia no es un libro que una persona, un hombre escribiría, porque es una persona es un libro que nos acusa, es un libro que nos delata, es un libro que nos desnuda, es un libro que nos hace sentirnos incómodos. Hoy día están de moda los libros de autoayuda, de bienestar, de estar bien, de los coach que nos escriben libros. ¿Para qué? Pues para que nos sintamos bien, para que estemos bien con nosotros mismos y con el planeta, si puede ser. Pero la Biblia está escrita precisamente para lo contrario, para que si vamos bien, estupendo, ¿no? Pero que cuando lleguemos a ciertas partes de la Biblia nos encontremos con una piedra en el camino y tengamos que reflexionar acerca de esa piedra. Si recordáis la semana pasada, si repasamos, veíamos que primero en Esdras capítulo 9 lo que ellos hicieron fue identificar el problema. Y el problema era que los hijos de Israel y las hijas de Israel habían tomado para sí hijos e hijas de personas que no eran dentro del pueblo de Israel, ni que tenían su fe, ni sus costumbres, ni su vida tampoco. Y vimos que lo que les ayudó a identificarlo fue, decíamos brevemente allí, la lectura de la Biblia, el conocer la palabra y cómo la palabra en un momento dado les hacía preguntas incómodas. Y ante eso ellos vimos que reaccionaron y vimos la solución, pero la veremos la siguiente vez que me toque. Nehemías 8 y 9 nos ayuda a entender un poco más lo que ocurrió antes de llegar a las palabras de capítulos 9 y 10. De hecho, si vamos a Nehemías, por favor, si me acompañáis a Nehemías 8, la sensación casi que parece ser es como que es después o que es antes, o es un poco difícil de concretar. Lo que sí está claro es que capítulos 8 y 9 de Esdras están en el contexto, en el entorno de lo que ocurre en capítulos 9 y 10 de Esdras. Bien, quiero que veamos una cosa aquí. El capítulo 9, aunque vamos a hacer también referencia al capítulo 8, pero quiero que veamos unas palabras en el capítulo 9 del libro de Nehemías, empezando por el versículo 1. Nehemías 9:1 dice: en el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel, ¿cómo? En ayuno. ¿Recordáis que mencionamos el ayuno? Cuando tú dejas de comer para tener hambre. Y ellos tenían falta de apetito y por tanto buscan al Señor. En ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Cilicio y tierra sobre sí era una forma gráfica donde ellos demostraban que no estaban bien, que habían llegado a una parte de la palabra de Dios, a una pregunta incómoda, y que eso les había decir, no, si Dios nos está preguntando si estamos bien, no estamos bien. Y por tanto hacían eso. Y ya se habían, nos dice, esto concuerda con el capítulo 10 de Esdras, y ya se habían apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados e iniquidades de sus padres. Y puestos en pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados
y adoraron a Jehová su Dios. Luego se levantaron sobre la grada, nos va a mencionar los nombres de los levitas, y nos dice al final de este versículo, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios, y dijeron, si os fijáis a mitad del versículo 5, levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto, sobre toda bendición y alabanza. Y ahora ellos empiezan a narrar una serie de circunstancias que ocurrieron a lo largo de la historia del pueblo de Israel. Y saltamos al versículo 31, nos dice que más tú, más por tus muchas misericordias, no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios, clemente y misericordioso. Ahora pues nuestro Dios, Dios grande, fuerte, terrible, que guardas el pacto y la misericordia, no sea tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo el pueblo desde los días de los reyes de Asiria hasta ese día. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, pero nosotros hemos hecho lo malo. Versículo 35, acerca de los reyes y los líderes, y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron ni se convirtieron de sus malas obras. He aquí que hoy somos siervos. Henos aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres, para que comiese su fruto y su bien. Versículo 38, a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Amén. Bueno, una vez más, todo lo que ocurrió en el libro de Esdras gira en base a dos cosas, o alrededor de dos cosas. Conocer la palabra y conocer a Dios. Eso realmente tiene que ser el centro de cualquier vida, de cualquier persona en el mundo. Sea de la religión que sea, ojalá esto fuese así, sea de las creencias que sea, del país que sea. Primero conocer su palabra y luego conocer a Dios. No hay otra forma de poder conocer a Dios, no hay otra forma de vivir a Dios, no hay otra forma de poder hacerse esas preguntas y enfrentarse siempre a Dios. Hay que conocer la palabra. Y en los pasajes que vimos la semana pasada y en estos, vemos cómo ellos hacen énfasis en conocer la palabra, en leerla, en estudiarla, en confrontarse con ellas, y luego conocer a Dios, por supuesto. Cuando yo leo la Biblia tiene que llevarme a conocer a Dios, y yo leo la Biblia y no me lleva a conocer a Dios, y no me lleva a tomar decisiones en mi vida, y no me lleva a vivir de una manera diferente, a hablar de una manera diferente, a comportarme de una manera diferente a lo que la gente cree y hace, no vale de nada. Dice Daniel, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Es cuando nosotros conocemos a Dios, es cuando a través de la palabra de Dios le conocemos a Él, quién Él es, qué ha hecho por nosotros, qué espera de nosotros, qué demanda de nosotros. Es ahí cuando nosotros realmente nos esforzamos y actuamos. O sea, no nos conformamos en vivir como antes vivíamos, ni en comportarnos como antes vivíamos, ni en las cosas que antes hacíamos. Cuando a través de la palabra conocemos a Dios, nos esforzamos. Pero esto vamos a ver algo más hoy. Veamos lo que ocurrió en Nehemías 8 y 9. Y ahí tenemos algunas preguntas que yo voy a hacer esta mañana. Bueno, decir esto, la semilla, que es la palabra de Dios, siempre es buena. O sea, cuando nosotros leemos pasajes como el de hoy u otros, decimos, bueno, ¿cómo puede ser que estas personas reaccionen así y yo no? El problema no es la semilla, el problema soy yo. La palabra de Dios siempre va a ser buena, siempre va a tener los buenos motivos, siempre nos va a poder ayudar, siempre nos va a poder aconsejar, nos va a poder guiar. El problema no es la semilla que sea mala, el problema soy yo, que no tengo un corazón muchas veces receptivo para ella. Pero veamos un momento cuál debe ser mi actitud frente a lo que Dios me dice. Capítulo 8 de Nehemías,
Vamos a leer ahí 3 versículos, el versículo 3, el versículo 5 y el versículo 7 de Nehemías, ahora sí, capítulo 8, Nehemías 8. Versículo 3 nos dice que, y leyó en el libro delante de la plaza que está de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Eso son unas 8 horas más o menos. Yo estaba pensando en hoy proponer de por qué no teníamos un estudio bíblico de 8 horas. Pero mi hijo me dijo, no lo hagas porque no se va a quedar nadie. Desde el alba hasta el mediodía. En presencia de hombres y mujeres y todos los que podían entender, y los oídos del pueblo, aquí es donde vamos. ¿Cuál debe ser mi actitud? Estaban atentos al libro de la ley. Versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo ¿qué? Estuvo atento. Versículo 7. Y los levitas, menciona sus nombres, dice al final, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. O sea, ¿cuál tiene que ser mi actitud siempre frente a la Biblia? Frente a lo que Dios quiere hablarme a través de ella para conocer a Dios y para vivir de otra manera. Estar atento. Ahora, es muy interesante que la palabra atento, la raíz de esa palabra, yo creo que ya os lo he dicho alguna vez, pero el hebreo, todas las palabras tienen una raíz, ellos tienen una frase, un término técnico para eso, todas las palabras hebreas tienen una raíz, que es importante para conocer lo que significa. Y la raíz de estar atento es estar. Así que, ¿qué es lo que, si comparamos estas dos cosas, qué es lo que tenemos? Que cuando Esdras abre la ley, abre la palabra de Dios y la lee, ¿qué ocurría al pueblo? Estaba allí. Es muy gráfico, ¿no? Porque dice, pues no va a estar claro, está. Pero a veces podemos estar de cuerpo presente, pero nuestra mente estará ausente. O podemos estar de cuerpo presente, pero nuestro corazón y nuestro deseo de aprender de ella y cambiar puede estar ausente también. Pero es como que dice, cuando Esdras leyó, la gente estaba allí. Estaba lo que estaba. Estaba a escuchar la palabra de Dios y a ver qué Dios tenía que decirles. Recordar que aquí tenemos personas, unas que llevan años sin leer la palabra de Dios, años, y otros que nunca habían escuchado la palabra de Dios. Pero aquí están, y eso es lo que yo tengo que hacer, esa tiene que ser mi actitud, no un domingo por la mañana, un martes, un jueves, sino cada día, ¿no? Dios, la palabra de Dios sigue estando ahí, en mi mesilla, en mi mueble o donde quiera que la tenga. La palabra de Dios cada mañana cuando yo me levanto la tengo ahí, en casa. Aunque sea en el móvil que la tengas, ahí está. Pero la cuestión es, tú y yo estamos, no tengo tiempo, hoy no porque estoy cansado, no sé qué. Mirad, ¿has pasado esta semana un tiempo a solas con la palabra del Señor y has estado? Porque si esto no ha pasado, dejadme deciros esto, si después de lo que el domingo escuchamos, esto no ha pasado, el domingo no estuvimos aquí. Estuvimos escuchando lo que se dijo, pero no estábamos. Pero ¿has pasado un tiempo a solas con la palabra de Dios en esta semana? ¿Y con el Señor? ¿Y has estado? Y yo tengo aquí algunas preguntas. ¿Dónde ha quedado emocionarnos con ella? ¿Dónde ha quedado abrir la palabra de Dios y de verdad quebrantarme con lo que ella me dice? Y llorar si tengo que llorar y emocionarme. ¿Dónde está eso? ¿Dónde ha quedado eso? ¿Para cuándo que tenga la libertad de corregirnos? ¿Para cuándo vamos a dejar que la palabra de Dios tenga esa libertad de corregirnos? Y de leerla para ver cómo están nuestras vidas y analizarla y buscarle en ayuno o un tiempo a solas con el Señor. Y si hay algo mal, como dice el 9.1, cubrirse con cilicio, no te digo que te cubras con cilicio y con tierra, pero sí arrepentirte y sentirte mal. ¿Dónde está? Señor, estoy mal con esto, corrígeme, Señor.
¿Por qué ya no sentimos el Espíritu Santo tomando sus palabras y llevándolas a nuestro corazón? ¿Por qué? ¿Dónde queda, no? El leer la palabra de Dios y esto es para mí. ¿Y quién le dijo a Nehemías, quién le habló a Nehemías de mí? ¿Quién le dijo a Nehemías que yo tengo estos problemas? ¿Dónde quedó eso? ¿O dónde queda eso? ¿Por qué ya no siento una punzada en mi conciencia cada vez que leo algo que en mí no está bien? ¿Por qué? Seguimos con nuestras cosas, seguimos con nuestros hábitos, seguimos con nuestros pecados, con nuestros errores, con nuestros engaños, con nuestras frustraciones. Día tras día leemos la palabra de Dios y ya no sentimos nada. La leemos ya como si estuviéramos leyendo el Quijote, otro libro. Pero déjame decirte que cada vez, yo lo he dicho varias veces, ¿no? Cada vez que abrimos la Biblia, se supone que el autor está aquí a mi lado. Que la misma Biblia, Jesús es la palabra. O sea, si algo Dios ha dicho, si algo Dios dice es a través de Jesús. Esto nos habló Jerónimo hace un tiempo. ¿Y si mi vida espiritual dependiese de ella? ¿Y si mi vida espiritual dependiese de ella? ¿Tú crees que sin tú y yo, ahora de repente, en todo lo que falta de este año, hasta el final de año, decidimos leer una media hora todos los días la Biblia y enfrentarnos con esto, con estas preguntas, con el Señor y con estas cosas? ¿Crees que no vamos a estar no vamos a estar de una manera distinta en nuestra vida? ¿No vamos a pensar distinto? ¿No vamos a tener otro ánimo, otras ganas, otros deseos? Yo te digo que sí. Por eso te animo a que lo hagas. Si no lo estás haciendo, hazlo. Decide leer un rato todos los días la palabra de Dios, pero no con tu mujer, con tu marido, con tus hijos o aquí, eso está bien que lo hagas, pero a solas tú con Dios, solo, sola. Ahí, Señor, ¿qué tienes que decirme, Señor? ¿Cómo estoy, Señor? ¿Qué me quieres hablar? ¿Qué me quieres enseñar, Señor? Y esta es la actitud del pueblo. Esdras empieza a explicar la palabra y ellos están atentos, están ahí, o sea, están recibiendo. ¿Qué nos ha pasado? ¿O qué nos está pasando? ¿Qué nos ha pasado o qué nos está pasando? Y no podemos dejarnos llevar, hermanos. Nuestra vida espiritual depende de eso. ¿Cuál debe ser mi actitud? Seguimos preguntando otra vez. Versículo 6 del capítulo 8. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén. Amén. ¿Qué significa amén? Que así sea, dijeron, que así sea, alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. En el versículo 6 lo que vemos es humildad. Humildad a la hora de recibir la palabra de Dios. Cuando ellos escuchan la palabra de Dios y cuando ellos escuchan lo que Dios dice, no hay justificaciones, no hay matizaciones. No hay, tú sabes que, no hay no hay. Ay, Señor, así es. Así es, Esdras, lo que estás diciendo. Nos estás leyendo la palabra, lo que Dios dice, Esdras, así es. Y nosotros alzamos nuestras manos y adoramos inclinados a Jehová en tierra. Mirar, que somos humildes ante la palabra de Dios solo se puede demostrar de una forma. ¿Cómo yo sé si tengo esta actitud de humildad frente a la palabra de Dios? Solo hay una forma de saberlo. Obediencia. Solo hay una forma. Si yo la leo y luego hago lo que yo quiero, no estoy obedeciendo a Dios. No soy humilde delante de Dios. Yo estoy creyendo que yo sé lo que mejor me conviene. Y como mejor voy a ser feliz y lo que quiero hacer y lo hago. Pero la obediencia es lo que demuestra nuestra humildad frente a la palabra de Dios. Lo dijimos la semana pasada, ¿verdad? Confesión. Señor, tú tienes razón. ¿Cuál es la oración de Esdras en el capítulo 9 que él hace? Señor, tú tienes razón, Señor. Nosotros somos los que estamos equivocados. Señor, todo esto nos vino a nuestras vidas y nos quejamos, pero Señor, no, porque
tú no nos hiciste, o sea, nos hiciste mucho menos de lo que merecíamos. Eso es obediencia. ¿Qué dice el profeta Miqueas? Ya se te ha declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho de ti lo que espera el Señor. ¿Qué? Practicar justicia, o sea, vivir justamente. Siempre cuando leáis en el Antiguo Testamento la palabra que se refiere a nosotros como justicia, tiene que ver con vivir de acuerdo a la ley, a la Torá, a la ley de Dios. Amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. No está en lo que digo, no está en mis palabras, en mis formas, en mi forma de vestir, en venir a reuniones, etcétera. Aunque sí tenemos que venir a las reuniones, por supuesto, o sea, y está bien que se nos recuerde de vez en cuando también, ¿no?, nuestra responsabilidad de venir y de estar aquí. Pero no está en eso, ¿no? La palabra obediencia viene del latín obedientia, que es una compuesta por ob, que significa delante o hacia, y audire, escuchar el mandato, una orden y proceder responsablemente. O sea, obediencia literalmente significa, yo escucho una orden y me muevo hacia esa orden. Eso es lo que significa. Por eso concuerda muy bien con lo que estamos diciendo. Cuando leemos la palabra de Dios, ¿cuándo es obediencia? Cuando la leemos y vemos algo que Dios pide de nosotros, ¿y qué hacemos? Nos movemos hacia adelante, hacia eso que Dios nos dice. O sea, no nos podemos quedar parados, o no podemos ir para atrás, o no podemos decir, bueno, eso dice Dios, pero aquí no puede haber matizaciones, no puede, no debe. Mira, por ejemplo, te voy a leer algunos textos en este sentido. Deuteronomio, el Señor tu Dios te manda hoy que cumplas estas leyes y decretos. No es una opción, te manda. Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Más bien, medita en él de día y de noche para que guardes y cumplas todo lo que en él está escrito. O sea, no dice, haz el devocional todos los días para sentirte bien. Haz el devocional todos los días para sentirte que has cumplido con Dios. No. ¿Para qué? Para que guardes y cumplas. Primero de Samuel, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué le está diciendo Samuel? Había un pueblo que iba al templo y ofrecía sacrificios y participaba de las fiestas que allí había y de las actividades en el templo. Iban allí, si lo hablamos en los días de hoy, iban al culto, participaban del culto, iban a la iglesia, participaban de la iglesia. Y Samuel les dice, obedecer es mejor que eso. Y es verdad. O sea, ¿qué creéis que prefiere Dios? ¿La obediencia o la asistencia? La obediencia, pero ¿la obediencia qué te va a llevar? Exactamente. Jeremías, lo único que les ordené fue, obedézcanme, y yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Sigan por el camino que yo les he ordenado para que les vaya bien. Solamente les ordené una cosa, obedézcanme. Solamente. Dios no pide más, ni menos. Primera Pedro 1:22, puesto que por la obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas. O sea, como muchas veces no nos sentimos bien, no estamos bien con el Señor, estamos ahí, hay ciertas cosas que estamos permitiendo en nuestras vidas y no nos encontramos bien con Dios. ¿Cómo se soluciona eso? La obediencia. Cuando yo me muevo hacia lo que Dios quiere, cuando yo veo algo que Dios dice y ahora yo me muevo hacia eso que Dios está pidiendo de mí. Mirad, lo contrario de la obediencia en el Antiguo Testamento se usa una imagen para lo contrario de la obediencia, que es duro de servir. Y esta duro de servir es la actitud en muchos momentos del pueblo de Israel. Duro de la servir es una parte que tenemos ahí atrás, como nos está enseñando nuestro amigo. Originalmente se usaba para describir a un buey que se negaba a dejarse dirigir por el agricultor.
el cual los dirigía pinchándolos suavemente en los talones o en el cuello. El buey iba y el agricultor tenía como una varita con un pincho. Entonces lo que le hacía era, le pinchaba los tobillos, ¿no? O sea, suave, o en el cuello para que ellos supieran que tenían que arrancar o moverse o lo que sea. Bien, eso es la ilustración. Un buey que se resistía a ser dirigido le llamaban que era duro de servir. Cuando había un buey que tú le pinchabas y no se movía, y le pinchabas y tampoco, y en el cuello, y vamos, lo tenías que matar casi para que se moviese, pues era un buey duro de servir. Un animal duro de servir dice que es un animal o persona de dura servir, era inútil para cumplir con su cometido. Y cuando Dios le dice a Israel que en muchos momentos fue duro de servir, ¿por qué? Pues por eso precisamente. Porque Dios les decía, ved por aquí, y ellos iban por allá. Le decían, ve por allá, y ellos iban por aquí. Párate, caminaban. Camina, se paraban. Y por eso Dios usa ilustración para llamarle un pueblo duro de servir. Así que, ¿cuál debe ser mi actitud? Obediencia. Y no ser duros de servir, evitar esto en nuestra vida. Segundo, ¿cómo sé si tengo la actitud correcta? ¿Cómo sé? Vamos a leer el versículo 9. Dice, y Nehemías, el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. O sea, lo que aquí tenemos es que la palabra de Dios había provocado en ellos una profunda convicción de pecado. Había un montón de cosas que habían descuidado en su vida como nación, y ahora de repente ellos se enfrentan a lo que Dios tiene para ellos, tienen la actitud correcta y deciden obedecer. Y inmediatamente cuando deciden obedecer, el Esdras y los demás les dicen, bueno, ahora lo que tenéis que hacer es celebrar el día, o sea, celebrar las fiestas, ahora sí. Las fiestas eran las reuniones que tenían para adorar al Señor, la fiesta de los tabernáculos, la Pascua y otras muchas, ¿no? Donde habían pasado mucho tiempo sin hacerla y descuidando esa área de su vida. Bien, ahora que ellos habían enfrentado a la palabra y había convicción de pecado, les dice Esdras, bueno, ahora sí vamos a hacerlo. ¿Veis? O sea, moverse hacia adelante siempre moverse hacia adelante. Eso es lo que tiene que pasar siempre en nosotros, ¿no? Siempre tenemos que intentar movernos hacia adelante. ¿Lo sabemos? ¿Cómo sabemos que ellos tenían la actitud correcta? Bueno, algunas frases lo ratifican. Por ejemplo, ellos oraron, lloraron, confesaron, ayunaron, sintieron pena, dolor, angustia, lágrimas y decisiones. Y la sensación que da es que a medida que ellos tomaron una decisión, que la vamos a ver en el capítulo 10, eso les llevó a llorar y a lamentarse, porque fueron decisiones difíciles para ellos. Lo vamos a ver en el capítulo 10. Decisiones muy difíciles. Y no podemos decir lo contrario. Nadie, ningún cristiano toma una decisión de manera alegre, ninguno. Nadie toma una decisión de manera alegre, porque muchas veces las decisiones que tenemos que tomar son cosas que están ocurriendo en nuestra vida y que las hacemos porque nos gustan, porque nos sentimos bien, porque nos llenan, porque nos dan placer, porque nos dan todas estas cosas. Y desprenderse de ellas es difícil. Claro que es difícil, claro que es drástico, pero hay que hacerlas. Si no las hacemos, no vamos a avanzar nunca. No vamos a avanzar nunca. El buey tenía que, cuando se movía, pum, el agricultor tenía que darle un puyazo, ¿no? Para que el buey se enderezara. Y ahora caminar recto. Hermano, hermana, cuando has tenido que pensar en tomar una decisión, ¿ha sido difícil para ti? Bueno, pues bienvenida, bienvenido. Porque eso nos pasa a todos. Si estamos tomando una decisión que no nos cuesta, yo me atrevería a decir que probablemente esa decisión no la estamos tomando bien. Pero cuando de verdad la tomamos, amigo, cuesta. Hace poco hablaba con una persona estos días. Me decía, mira, es que yo quiero dejar esto, pero no soy capaz, me cuesta.
Bueno, yo le decía, ese es un buen principio ya. Porque por lo menos está reconociendo, ¿no?, que primero, que está mal con eso y que tiene que hacer algo. Y que tiene que hacer algo. Si fueran evangélicos, estos que vemos en Nehemías 8 y 9, dirían, no pasa nada. Eso dirían. Bueno, Dios le diría, hay que cambiar. No pasa nada, ya. Eso es el nuestro, ¿no? El no pasa nada nuestro, ¿no? Ya veremos, ya. Sí, ya veremos, ya. A ver qué pasa. Versículo 10, quiero que leamos. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Dios, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. El propósito de la palabra no es solo convicción de pecado, también es darnos esperanza. Y lo que Esdras y Nehemías aquí están haciendo es precisamente esto, darles esperanza. Se han visto confrontados con la ley, se han arrepentido, quieren tomar decisiones y ahora Dios les dice, bueno, id y comed, o sea, parte de lo que Dios había preparado para ellos. Esto es un día santo para el Señor y no os entristezcáis porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. Hay algo aquí, ¿no? Aquí no está Israel como nación, sino un grupo de gente que ha subido del exilio. Y ahí están, un grupo pequeño que ha subido del exilio y están todavía rodeados de tantos enemigos. Y Nehemías les dice, el gozo del Señor es vuestro refugio. El gozo del Señor es su refugio o fortaleza, que es lo mismo. Pero mirar, no el gozo que tenemos nosotros es nuestro refugio, sino Dios todavía experimenta gozo por su pueblo y eso debe ser su refugio. O sea, no está diciendo tanto que mi gozo en Él es mi refugio, sino el gozo de Él hacia mí es el que es mi refugio. Quiero que veamos en el libro de Sofonías un momento. Si lo encontráis por ahí. Libro de Sofonías. Es un libro que el pobre Sofonías dirá, ¿alguien me ha leído? Sofonías 3, versículos 16 al 18. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debiliten tus manos, Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos, reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo, tuyos fueron para quienes el oprobio de ella era una carga. Las palabras de Sofonías son palabras para un pueblo que va al exilio, sobre todo para lo que Dios hará después del exilio. Por eso digo que la palabra de Dios tiene esperanza. ¿Por qué? Pues porque Dios dice, este pueblo se va a ir al exilio, lo cual quería lograr la convicción de pecado de pueblo, que ellos supieran que habían hecho mal y por eso iban al exilio, pero la esperanza es, no termina allí, este pueblo volverá. Por eso son palabras para un pueblo que va al exilio sobre lo que Dios hará después del exilio. Es decir, Dios tendrá que disciplinarles, sí, pero un día Dios va a gozar de su regreso y su obra en ellos. Eso es Nehemías 8 y 9 y Esdras 9. Es decir, el pueblo iba a tener que ir al exilio, pero un día Dios se iba a gozar en que el pueblo iba a regresar de nuevo a su tierra. Y aquí los tenemos, Nehemías 8 y 9. Han vuelto, son pocos, pero están aquí, están. Y están frente a la palabra de Dios, y están con la actitud correcta, y están con esperanza, y están con fe en el Señor acerca de lo que el Señor va a hacer. La Biblia nos da esperanza de restauración para mañana, independientemente de nuestro hoy. O sea, puede ser que yo hoy no esté bien, pero hay esperanza, porque la obra de Dios en mi vida continúa. Y mañana, si Dios quiere, volverá a salir el sol. Y mañana será un día donde las misericordias de Dios
van a ser nuevas otra vez, donde Dios va a estar ahí cuando me levante, a través de su palabra, a través de su presencia, y donde yo soy el que tengo que sentir que tengo que estar. ¿Cómo está mi vida devocional? Esa es la otra pregunta, la última pregunta. ¿Cómo está mi vida devocional? Si algo vemos en Nehemías 8 y 9, es un tiempo con el Señor, ¿no? Como pueblo delante de Dios. Y un devocional personal, el tiempo que pasamos con el Señor cada día es esto, ¿no? Un tiempo donde yo estoy delante del Señor un rato. ¿Cómo está mi vida de oración? Hermanos, volver a leer, una vez más leer la oración de Esdras 9, perdón, ahí tenía que poner Esdras 9. O lee la oración de Nehemías 9 también. ¿Qué oraciones, no? ¿Cómo se nota que estas eran personas que tenían una vida de oración? ¿Cómo se nota en Esdras y Nehemías que no solamente oraba cuando le tocó en este momento allí orar en público, sino que era una persona que oraba, que mantenía una relación con Dios? ¿Y cómo bendice al pueblo a través de su oración? Su oración era toda una declaración de intenciones, era palabra de Dios prácticamente. Y el pueblo cuando la escucha, ¿no? Cuando Esdras hizo esto, ¿cómo estoy? Ya no insisto más en esto, pero ¿cuánto tiempo estoy pasando cada día con la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo dedico cada día a leerla? Mi relación con Él me va a facilitar el descubrir cosas en mí, no a justificarlas y apartarme de ellas. Leer capítulos 8 de Esdras son muy largos y hay muchos principios, pero con lo que yo os he dicho, leerlos y gozaros ahí en lo que ahí ocurre e intentar identificaros en qué es lo que Dios dice ahí, cómo respondió al pueblo, e intenta compararte. ¿Cómo estoy respondiendo yo a Dios? Cuando Dios me confronta, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo está mi vida? Por favor, hazlo tú a solas con el Señor. Pero mirar, al final hay dos cosas. Conocer a Dios y conocer la palabra y conocer a Dios. Y te quiero hablar de una persona que conocía estas dos cosas. Esta persona era An Hee-shok. Era una chica coreana. Ella nació en Corea antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón invadió Corea y llenó Corea de templos al emperador y al dios del sol y todo eso. Su padre al nacer dijo, era una bebé muy pequeña, muy flaca, no sabía si iba a sobrevivir incluso. Y su padre al nacer dijo, pobre bebé, no mueras, sé una gran persona, dijo el padre cuando nació. Aceptó a Cristo con 8 años. Y la historia cuenta que ella siempre vivió, sobre todo, resumiéndolo, ¿no? Sobre todo bajo dos principios. Conocer la palabra de Dios y conocer a Dios. An Hee-shok, Shuk o Shok. Su madre la llevaba a la iglesia a orar todos los días y tenían que levantarse a las 4 de la mañana para llegar a orar allí. Bueno, lo que decía un poco acá, ¿no? Es verdad. Su madre, pequeñita, la traía a orar. Yo, permitirme decir que todavía recuerdo cultos de entre semana donde los niños venían al culto y estaban ahí en la oración y en el estudio y todo eso. Se levantaba a las 4 de la mañana. Y nosotros diríamos, hombre, vaya madre, ¿no?, que hace levantar a las 4 de la mañana a su hija para ir a orar. ¿Qué mejor? ¿Qué hay mejor que eso? Su madre oraba al pasar por los templos. Su madre decía, Señor, los maldigo, decía ella, y que se derrumben. Y ella y Ann, o sea, le decía, mamá, pero tú estás maldiciendo un templo de ¿dónde vas tú? Tú eres una sola persona, estás orando, esto es un imperio entero.
Y la madre le decía, para él una persona con fe verdadera es más importante que toda una nación sin fe. Ahí están los principios, ¿no? Estableciéndolos y grabándolos en una niña pequeña. En el colegio donde daba clases, mucho tiempo después, se negó a inclinarse ante la imagen del emperador. Ella estaba dando clases y de repente se inauguraba no sé qué, y el emperador dijo que había que inclinarse hacia los japoneses, ¿sabes cómo hacen esto? El doblar eso, la espalda, y tenían que hacerlo. Y ella le dijo a su madre que no lo iba a hacer. Su madre le dijo, bueno, piensa bien en las consecuencias, y dijo, no, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Total, llegó ese día, todos se inclinaron, menos ella. Y la biografía cuenta de que era muy gráfico, no ver cómo grandes personas allí en aquella institución se estaban doblando ante la imagen y una pequeña muchacha delgadita que pesaba menos que un saco papas, no se doblaba. Por su fe tuvo que vivir años huyendo. O sea, tuvo que escapar porque evidentemente la iban a arrestar, tuvo que escapar, vivió en el campo, en casas abandonadas, con gente también que estaban escapando, y ella cuenta que allí ella se preparó, porque ella sabía que tarde o temprano la iban a coger y la iban a arrestar y la iban a matar, la iban a meter en la cárcel y un tiempo después la iban a matar. Así que se preparó. Por ejemplo, se preparó en oración. Aunque no tenían casi comida, a veces en su poca comida ayunaban cuando querían pedirle algo al Señor, cuando querían demandar algo de Dios. Se preparó en comunión con Dios, teniendo relación con Dios, conociéndole, experimentándole, sabiendo quién era Él, se preparó. También memorizó muchos himnos y más de 100 capítulos de la Biblia, porque sabía que un día cuando estuviera en la cárcel no iba a tener la Biblia, y por tanto se memorizó más de 100 capítulos de la Biblia, para cuando estuviera en la cárcel poder recitarlos y poder adorar al Señor y poder crecer en su relación con el Señor. En condiciones que tendría en la cárcel. Cuando estuvo escapada, ella dijo, bueno, si me meten en la cárcel voy a pasar frío. Así que dormían en una casa abandonada y ella dormía sin manta para prepararse para eso. Tenían poca comida y aún encima de la poca que tenían no se la comía toda, porque decía, cuando me metan en la cárcel no voy a tener comida, por tanto tengo que aprender a sobrevivir sin comida. Tantas cosas, pero preparándose para lo que venía. Dejadme decir algo, un paréntesis, ¿no? ¿Nosotros nos estamos preparando para lo que venga? No sabemos qué va a venir a nuestra vida. No sabemos qué circunstancia, qué prueba va a venir a nuestra vida, qué pecado puede venir a nuestra vida, qué tropiezo puede venir a nosotros, qué enfermedad puede venir, qué necesidad puede venir. Tenemos que prepararnos ahora. ¿Recordáis cuando Jesús manda a los discípulos a que ayuden a unas personas que estaban poseídas y vuelven y dicen, pues no se nos han sujetado? Y Jesús dice, este espíritu no sale sin oración y ayuno. Y Jesús no venía de ayunar, pero sí era una costumbre normal en su vida. Por hacer breve el relato, si podéis leer la historia de ella, leerla. En marzo de 1939 entró en la Dieta Imperial, que era algo así como un congreso, para evangelizar con un compañero y la metieron en la cárcel. Su manera de evangelizar fue, entraron con un cartón escondido que tenía un versículo y cuando llegaron allí había miles de personas allí en aquel sitio y se pusieron en el medio y levantaron el cartel, ¿no?, que ponía Jesús salva o algo así, ¿no? Bien, ¿qué le hicieron? La metieron en la cárcel. La metieron en la cárcel y allí durante años tuvo que vivir todo lo que ella pensaba y mucho más todavía. El 15 de agosto de 1945, Japón firmó su acuerdo de rendición y la Segunda Guerra Mundial terminó. Y los japoneses salieron de Corea y con el tiempo se destruyeron todos aquellos templos que había, se destruyeron todos aquellos templos.
cuando salieron. 34 cristianos entraron en la cárcel de Pyongyang en 1940, entre ellas An I-shok. El 17 de agosto solo habían sobrevivido 14. O sea, el 17 de agosto de 1945, solo 14 habían sobrevivido de todos los que habían entrado en la cárcel, entre una, ella. El guardia, cuando salieron de la cárcel y había un montón de gente allí, la expectativa que había, y cuando ellos salieron de la cárcel, el guardia, un policía que estaba allí, leyó algo, y leyó esto. Damas y caballeros, estos son los que se negaron a adorar a los dioses de los japoneses durante 6 largos años. Lucharon contra la tortura severa, el hambre, el frío, y ganaron sin inclinar la cabeza ante los ídolos de Japón. Y terminó diciendo, estos son los campeones de la fe. Hermanos, Dios nos llama a ser campeones de la fe. Nos llama a no inclinarnos a todo lo que no sea Dios y su palabra. Nos llama a luchar contra lo que haya que luchar, contra viento y marea. Porque buscamos, primero, agradar a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros. Y segundo, que un día lleguemos ante Él y Él pueda decirnos, bien, buen siervo y fiel. Oremos. Voy a orar primero.